Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Óscar Pajares Polar, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado para la SUNAT y actualmente trabaja en la Dirección General de Tratados de la Cancillería. Mi nombre es Gabriela Cruzado y soy parte de la Comisión Académica del Grupo ONU San Marcos. Muy buenos días, señor Óscar. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, Gabriela. Mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad que me da el Club ONU San Marcos. Estoy encantado de responder a las preguntas que se me hagan sobre la materia. Sí, en ese sentido el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de los tratados internacionales. En ese sentido, podríamos comenzar con la pregunta de ¿qué son los tratados y para qué sirven? Sí, bueno, mira, básicamente los tratados son acuerdos internacionales y la definición que tenemos más autorizada para ver qué es un tratado es la definición de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. La definición que está ahí contemplada es un reflejo de una definición consuetudinaria que tiene tres elementos y es básicamente que el tratado es un acuerdo internacional celebrado entre dos o más sujetos de derecho internacional y regido por el derecho internacional. La Convención de Viena de 1969, en su artículo 2, numeral 1, literal A, nos da una definición constitutiva de tratado. Es decir, nos dice qué es un tratado en función de sus elementos. Sin embargo, la definición, como te digo, es un reflejo de una definición consuetudinaria más amplia que tiene estos tres elementos. En primer lugar, un tratado es un acuerdo internacional, es decir, es la manifestación de voluntad de dos o más sujetos de derecho internacional con capacidad para celebrar tratados, y esas manifestaciones de voluntad tienen que ser concordantes ad idem o concordantes entre sí para poder tener un acuerdo. Y el aspecto internacional de este acuerdo viene dado por otro elemento que vamos a ver a continuación, que es el de regido por el derecho internacional. Entonces, este acuerdo, esta manifestación de voluntad tiene que ser entre dos o más sujetos de derecho internacional, es decir, sujetos que tienen un derecho o una obligación contenida en una norma de derecho internacional, pero además deben tener la capacidad para celebrar tratados. ¿Quiénes tienen la capacidad para celebrar tratados en el derecho internacional? Según el artículo 6 de la Convención de Viena de 1969, todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados, pero las organizaciones internacionales también celebran tratados, no todas. La capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar tratados dependerá de las reglas pertinentes de cada organización. No todas las organizaciones internacionales pueden celebrar tratados. Y hay otras entidades o sujetos de derecho internacional con capacidad de celebrar tratados, como la Iglesia Católica o como, por ejemplo, regiones especiales administrativas como Hong Kong, provincias autónomas como las de Argentina, para aspectos judiciales, según la Constitución argentina, la provincia autónoma de Quebec, en Canadá. Canadá autoriza a Quebec, por ejemplo, a celebrar tratados con otros estados, con Francia. El Perú tiene 4 o 5 tratados, si no me equivoco, en vigor con Quebec. O Y sea, en además, conclusión, esto sería que, digamos, depende justamente del marco legal de cada una de las, digamos, en este caso, provincias, de los estados, ¿cierto? claro, las normas internas de cada estado autorizan a la entidad subestatal para celebrar el tratado correspondiente. Pero, por ejemplo, en la práctica internacional, uno se da cuenta que no solamente es a través de normas de derecho interno que les autorizan a estas entidades subestatales, sino que puede haber un tratado previo donde el Estado, por ejemplo, Canadá, autoriza previamente a que Quebec celebre un tratado, por ejemplo, de seguridad social con el estado con el cual Canadá está celebrando un tratado. A esa cláusula, a ese artículo, se le denomina cláusula provincial. Y además, para tener un tratado, definir qué es un tratado en base a estos tres elementos consuetudinarios a los que me he referido, se requiere que esté regido por el derecho internacional. Según la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas,
es un órgano auxiliar de Naciones Unidas, que se encarga del desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Eh, ¿Qué significa que se rija por el derecho internacional? Bueno, la frase regido por el derecho internacional se debe entender como que está destinado el tratado a producir efectos jurídicos, es decir, a generar derechos y obligaciones entre las partes que lo celebren. Si un acuerdo internacional no genera obligaciones y derechos para las partes que lo celebran, simplemente no será un tratado, no estará regido por el derecho internacional. Personalmente creo que además, y estoy de acuerdo con lo que Jan Clavers, por ejemplo, afirma, es que regido por el derecho internacional significa que al tratado se le aplican las normas y principios del derecho internacional. Por ejemplo, el tratado está sometido a las normas del derecho internacional sobre enmienda, sobre modificación, sobre terminación, a principios como el pacto sunt servanda, a principios como el de buena fe, al principio a una innumerable serie de principios del derecho internacional. Entonces debemos entender que regido por el derecho internacional se entiende de esas dos maneras. Y bueno, el nombre internacional, acuerdo internacional, es un poco tautológico. España, en su momento, cuando negociaban la Convención de Viena, decidió sacarlo porque creía que era innecesario, porque al regirse por el derecho internacional, un tratado, el acuerdo, era ya internacional. Claro. Pero bueno, se mantuvo la designación, y en la codefinición de la Convención de Viena, que ahora tenemos, tenemos esa expresión, acuerdo internacional. Ahora, la definición que yo te he dado es una definición constitutiva, pero hay dos tipos de definiciones más. La diferencial, que es aquella que define tratado comparándola con otras instituciones del derecho internacional que tiene la comunidad internacional a su alcance para hacer sus transacciones internacionales del día a día, como por ejemplo las declaraciones unilaterales, los contratos internacionales, los instrumentos no vinculantes, entre otros instrumentos. Y hay otra definición que es la funcional, que es para qué sirve un tratado. Y precisamente ese es a lo que quería ir, ¿no es cierto? Muchas veces a nosotros nos dicen qué es un tratado en función de sus elementos. Es como si a ti te dijeran qué es una navaja suiza, que tiene un montón de elementos, Claro. pero no se te dice para qué sirve la navaja suiza. Entonces, bueno, los tratados sirven para muchos propósitos. Uno de ellos es que es un mecanismo, una herramienta de cooperación internacional. Pero básicamente un tratado lo que establece es obligaciones y derechos. Es decir, marca pautas de conducta a los estados. Pero no solo eso, mira. Un tratado no solamente sirve para establecer comportamientos de hacer, no hacer o de abstenerse. También sirve, por ejemplo, para crear sujetos de derecho internacional. Las OIs, por ejemplo, se crean principalmente por instrumentos convencionales como los tratados. Entonces, también podría decirte que los tratados sirven para crear sujetos de derecho internacional, pero también para regular conductas, ¿no? Entonces tenemos aquí una amplia gama de variedades de tratados, ¿cierto? En ese sentido, usted mencionó varios principios que rigen los tratados y me gustaría que tal vez seleccione alguno de ellos como los más importantes según su perspectiva, para hablar un poco más de ellos. Exacto, los tratados al estar regidos por el derecho internacional están regidos por múltiples principios. Por ejemplo, el principio de buena fe, el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, que están reflejados en la Convención de Viena también. Pero desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de la doctrina, por ejemplo, la profesora Elizabeth Salmón señala que los tres principales principios que rigen el derecho de los tratados o a los tratados son tres. El primero es el ex consensu advenit vinculum, el segundo es el pacta sunt servanda y el tercero es el pacta tertis nec nos egnet prosum. Yo sé que estos latinazgos a veces esconden mucho más de lo que revelan, pero lo voy a explicar uno por uno. El ex consensu advenitum vinculum significa que el consentimiento
es el origen de la obligación. El fundamento de la obligación convencional es el consentimiento. Entonces, hay un principio básico ahí que el consentimiento crea la obligación. Un tratado, un tratado está fundamentado en el consenso de las partes. Los negociadores, por ejemplo, se han reunido para celebrar un tratado con el consenso de los demás intervinientes. Entonces, Esto ese es el podría principio también fundamental. Esto también podría explicar por qué muchas veces escuchamos que se inician negociaciones para este tipo de acuerdos o tratados y luego justamente estos se terminan rompiendo, ¿cierto? Por la diferencia de intereses. O sea, como no ocurre el consenso, es que al final eso no se traduce en un tratado, ¿cierto? Excelente, sí, lo que tú has dicho es muy correcto, porque un grupo de estados o dos sujetos de derecho internacional con capacidad para celebrar un tratado pueden, por ejemplo, iniciar negociaciones, pero las negociaciones, uno no está obligado a adoptar un tratado. Si las negociaciones se caen es porque nunca hubo consenso o hubo consenso parcialmente y no en otras cosas. Entonces, la voluntad es todavía el fundamento básico del derecho internacional y también del derecho de los tratados. El consenso para eso entonces es básico y es por lo tanto la fuente de las obligaciones que en un tratado pueden estar. Ese es el primer principio general. El segundo principio general es el pacta sunt servanda y está reflejado en el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969. ¿Por qué digo reflejado? Porque como tú sabes, Gabriela, la mayor parte de artículos o la gran mayoría de disposiciones de la Convención de Viena al día de hoy, 51 años después de su adopción, reflejan la costumbre internacional y lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia en muchas de sus sentencias y opiniones consultivas. El artículo 26 de la Convención de Viena señala lo siguiente: todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplidas por ellas de buena fe. Ese es el principio fundamental del derecho de los tratados junto con el ex consensu advenit vinculum, que es decir, los tratados se han hecho para que se cumplan y se cumplan de una determinada forma, es decir, de buena fe. El, 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 el principio pacta sunt servanda tiene un aspecto, o tiene otro aspecto, que son como dos caras de la misma moneda, y es el deber de implementar, el deber de implementación, el deber de implementar el derecho interno de un Estado a las obligaciones internacionales vigentes. Por cierto, después está el pacta tertis nec nocent prosum, que en latín significa que los pactos no crean ni obligaciones ni generan derechos para los terceros. ¿Y quiénes son los terceros? Aquellos sujetos no partes de un tratado. Es decir, otra vez estamos ante el efecto relativo de los tratados, que significa que los efectos de los tratados solo operan entre las partes. Para el tercero, un tratado es res inter alios acta, es algo que actúa entre las partes. Esos son los tres principios básicos que yo diría sobre los cuales se fundamentan hoy el derecho de los tratados. Hay otros principios, como te digo, como el de la buena fe, la primacía del derecho internacional, el cambio fundamental de las circunstancias, que son mucho más precisos, muchos más técnicos, pero los básicos son estos tres que te he mencionado. Claro. Haciendo un énfasis en el principio, en el segundo principio que usted mencionó, creo que hay un ejemplo que es bastante importante en ese sentido, es el que está en proceso del Tratado de Escazú acerca de, digamos, derechos para las personas que luchan, ¿no? Por conservar un mejor ambiente, ¿no? En la lucha ambiental. En ese sentido, recuerdo que en el caso de Chile, de que mencionaba bastante el tema de tener que hacer ciertas modificaciones, porque eso es lo que busca el tratado, de que una vez firmado dentro de los países se genere esa implementación, porque si bien nosotros podemos tener las palabras en el tratado, esto solamente se va a expresar o se va a hacer real, algo factible cuando se introduzca dentro de las normas del país y justamente genere esa protección para las personas que se dedican
a luchar por estos derechos, ¿no? Para los derechos ambientales. En ese sentido, recuerdo que fue uno de los motivos por los cuales Chile terminó, o sea, hasta ahora no ha firmado ese pacto, justamente alegando que eso no sería justamente beneficioso para ellos, ¿no? Ellos dicen que en ese sentido ellos ya tienen establecida como internalizado eso que se ha mencionado en el Tratado de Escazú, pero a pesar de ello no han firmado. Entonces, creo que sería un punto bastante recalcable, ¿no? Eso es así, un tratado desde que está en vigor se aplica el principio de pacta sunt servanda y el otro principio que es la otra cara de la misma moneda es el deber de implementar. Si nosotros eventualmente ratificamos y manifestamos nuestro consentimiento en obligarnos por el tratado, en este caso de Escazú, estaríamos ante esos dos principios, ¿no? Ante el pacta sunt servanda y ante el deber de implementar nuestro derecho interno a las obligaciones que el acuerdo de Escazú establezca, si es que es necesario, claro está. Y otra cosa, Gabriela, que si no cumples con eso, estarías generando responsabilidad internacional del Estado por la comisión de un hecho internacionalmente ilícito. Y eso podría generar la responsabilidad de todo el Estado. El Claro, incumplimiento del tratado, por ejemplo. esto se podría llevar a un tribunal especializado en el asunto, ¿cierto? De manera que... Me parece que en el caso de Escazú es un tema de arbitraje, pero pues, obviamente si tiene un mecanismo de solución de controversias del tratado, se activaría entre las partes que lo han, para las cuales está en vigor, por supuesto, ¿no? Claro. En ese sentido, también hemos mencionado que en este caso los tratados son muy variados dependiendo justamente el objetivo que buscan. ¿Qué tratados podríamos mencionar? ¿Qué tipos de tratados podríamos mencionar que existen? Describirlos algo corto. La Convención de Viena no hace una clasificación de los tratados, no los clasifica. Quien clasifica a los tratados dependiendo de los criterios que usa es la doctrina, que es una fuente también de derecho internacional, al igual que los tratados. Y tiene distintos criterios para ello. Lo que sí se puede advertir de la Convención de Viena es de que, por ejemplo, en el artículo 55, la Convención habla la Convención señala que se refiere a los tratados multilaterales y dice, un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que el número de partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor, salvo que el tratado disponga otra cosa. Entonces, hace referencia a multilateral. Y el artículo 60, por ejemplo, de la misma convención, también se refiere a la violación grave de un tratado bilateral. Entonces, dependiendo del criterio del número de partes, tenemos, y está respaldado por la Convención de Viena, a los tratados multilaterales y a los tratados bilaterales. Un tratado es bilateral cuando cuenta como partes a dos sujetos de derecho internacional con capacidad para celebrar tratados. Y otros tratados, y los tratados que tengan tres o más partes serán multilaterales. Ahora, hay un fenómeno muy importante en el derecho de los tratados que sucede muy a menudo, y es que una parte puede estar compuesta por dos o más sujetos de derecho internacional. Es decir, una parte puede estar compuesta por 5 estados y la otra parte puede estar compuesta por 3 estados y una organización internacional. En ese caso, la pregunta ¿es un tratado con partes simples donde hay 9 partes? Entonces sería multilateral, o en realidad es un tratado bilateral con partes compuestas. Entonces, eso se presenta mucho en la práctica. Anthony Ost, por ejemplo, ya fallecido, ex asesor adjunto del Ministerio del Foreign Affairs del Reino Unido, señalaba esto, que en ocasiones se daba este fenómeno. Entonces, ahí hay dos criterios que desde mi punto de vista hay que analizar, porque tienes que determinar si el acuerdo es multilateral o bilateral. Tienes que ver el texto del tratado para ver cómo se identifican las partes y ver si es que cada parte se identifica como una sola parte en particular o como parte de una parte más compleja, o si es que todas las partes tienen que
desarrollar o desempeñar las obligaciones de un modo independiente. Por ejemplo, si hay una obligación que no Una puede ser entrevista. cumplida de manera conjunta, sino de manera individual, estamos ante una parte simple, por ejemplo. En cambio, si no se puede cumplir esa obligación, sino con la intervención de todos los componentes de una parte compuesta, estamos ante una parte compuesta y por tanto ante un tratado bilateral. Ese es un primer criterio. El segundo criterio es por la posibilidad de acceso. Los tratados se diferencian entre... bueno, antes de empezar con este nuevo criterio, te quería hablar también de que en el derecho internacional hay tratados plurilaterales y, por ejemplo, los acuerdos de la OMC, hay 4 tipos de acuerdos, no recuerdo el nombre ahora, pero que son anexos a los demás, al acuerdo de Marrakech, son plurilaterales. Es decir, son están compuestos por 3 o más partes, pero el número de partes es reducido debido a diversos criterios. Esos plurilaterales también entran dentro de esta clasificación entre bilaterales y multilaterales, y la Convención de Viena, en el artículo 20, hace mención no directamente a los acuerdos plurilaterales, pero sí a la capacidad de hacer reservas cuando la manifestación del consentimiento en obligarse por determinado grupo de partes ha sido importante para celebrar el tratado. Entonces, ahí nos da un ejemplo de plurilateral también la Convención de Viena en el lado de las reservas. Después, en cuanto a su forma de celebración, los tratados pueden ser formales o pueden ser tratados en forma simplificada. También es otro criterio que, por ejemplo, el profesor Novak y el profesor García Corrochano señalan. Un tratado será simplificado cuando entre la adopción, entre la negociación y la autenticación del texto del tratado no hay un espacio de tiempo importante, sino que coinciden. Por ejemplo, un tratado por intercambio de notas. Un tratado por intercambio de notas, se intercambian las notas, es un tratado en forma simplificada. Pero un tratado compuesto es aquel que desde la firma hasta la manifestación del consentimiento hay un lapso de tiempo importante. Claro, en ¿No? ese lapso Van, se dan modificaciones, ¿cierto? En base de se obtener el puede, tratado. yo creo que sí se puede modificar un tratado antes de su entrada en vigor o enmendar, pero creo que hay una pregunta específica que Sí, podemos responder sobre el tema. sí. Justamente mencionando el tema de, en este caso, de la entrada a vigor de los tratados, ¿no? Podríamos mencionar cuál sería el proceso del tratado, ¿no? Antes de que se ratifique. Exacto, eso es una pregunta muy importante porque hace referencia al proceso de la celebración de un tratado. El proceso de una celebración de un tratado es un proceso conformado por etapas y es complejo, es decir, está formado por diversas fases, por diversas etapas. Ahora, personalmente creo y me adhiero a la posición de diversos autores españoles y también a la posición de los profesores Nguyen, Pelé y otros, que señalan que la entrada en vigor es parte de este proceso de celebración. El proceso de celebración ordinario de un tratado bilateral, por ejemplo, es muy simple de graficar. Se empieza con la primera fase. Obviamente, antes de esta primera fase se tiene que haber tomado la decisión de celebrar un tratado, sino de qué Claro, estamos hablando, ¿no? claro, la llegada al consenso. La negociación es la primera fase. La Convención de Viena no creo que acertadamente no define lo que es una negociación, porque la negociación es un proceso complejo también, es un procedimiento complejo donde entran muchas variables, muchas técnicas de celebración, muchas partes, puede ser un proceso muy engorroso, por eso no la define, pero es la primera etapa en donde los sujetos de derecho internacional negocian el texto de un tratado. Luego pasamos a la adopción. ¿Qué es la adopción? Cuando los sujetos negociadores se ponen de acuerdo sobre el texto de un tratado, Sobre el contenido específico del sobre el tratado. contenido específico. Ya. Luego de la adopción, en los tratados bilaterales coincide la adopción
con la autenticación, es decir, donde los negociadores se ponen de acuerdo y dicen, este es el texto del tratado y así queda auténtico. Si quieren cambiarlo, tienen que celebrar otro tratado o tienen que celebrar una enmienda o una modificación. Es por eso que te decía que sí se puede enmendar o modificar un tratado antes de su entrada en vigor. No hay que esperar a la entrada en vigor. Luego de la autenticación, hay que manifestar el consentimiento en obligarse por el tratado. Y es una fase que está regulada por el artículo 11 de la Convención de Viena de 1969 y señala lo siguiente: el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión o cualquier otra forma en que se hubiera convenido. Esas son las formas de manifestar el consentimiento. Puede hacerse a través de una firma. En el Perú no se pueden celebrar tratados a simple firma porque nosotros hicimos una declaración interpretativa a los artículos 11, 12 y 25 de la Convención de Viena de 1969. Ojo, hicimos una declaración unilateral, no una reserva, porque hay una diferencia entre ello. No es que dijimos que esos artículos no se nos iban a aplicar, sino que iba a ser interpretado, esos artículos iban a ser interpretados de conformidad con nuestras normas internas de entrada en vigor de los tratados. Claro. Entonces, tenemos esta fase de manifestación del consentimiento y tenemos finalmente la entrada en vigor, que es cuando un tratado surte plenos efectos entre las partes. Entonces, también hay que diferenciar entre lo que es un Estado negociador, que es un Estado que participa en la negociación, en la adopción y en la autenticación del texto de un tratado, Estado contratante, quien ha manifestado su consentimiento, haya o no entrado en vigor el tratado, y Estado parte se le denomina al Estado que ha manifestado su consentimiento en obligarse y para el cual el tratado ya está en vigor. Por ejemplo, en el caso de un tratado celebrado entre estados, ¿no? Y de aquí vamos a hablar del perfeccionamiento probablemente interno, pero el perfeccionamiento interno no es parte de la celebración de un tratado en el ámbito internacional. Es que paralelamente al proceso de celebración de un tratado, cada estado tiene un conjunto de normas que regulan la actuación de ciertos órganos que se encargan de una serie de actividades. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el presidente pueda ratificar un tratado internamente a través de un decreto supremo, que es lo que vamos a hablar a continuación. Pero ese es el proceso de celebración, desde la negociación hasta la entrada en vigor. En ese sentido, hemos hablado de la modificación de los tratados, pero justamente en el proceso de negociación, una vez que el tratado está firmado y está puesto en vigor, ¿cómo es el proceso de modificación de los tratados? Bien, la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados de 1969 tiene reglas específicas para enmendar o para modificar un tratado. Una enmienda, Gabriela, lo que es un cambio formal en el texto de un tratado. Es decir, vas a hacer el cambio en el texto, ya sea de manera directa o ya sea, por ejemplo, a través de otro tratado o a través de otro acuerdo que no necesariamente es un tratado. ¿Por qué? No todo acuerdo es un tratado, pero sí todo tratado es un acuerdo internacional. Entonces, un tratado se puede modificar, por ejemplo, por un tratado que se llama enmienda, pero también por un acuerdo que no necesariamente tiene que ser tratado. ¿No es cierto? No hay lo que se conoce como acte contraire en francés o acto contrario, es decir, que para modificar un tratado tiene que modificarse necesariamente por un instrumento de la misma naturaleza jurídica. No, eso no existe en el derecho internacional. Ahora, ¿cuál es el proceso de enmienda? El proceso de enmienda
muchas veces está estipulado en el mismo tratado y muchas veces suele entrar en vigor de la misma forma que entra el tratado a modificar. Pero lo que quiero que quede claro en todo caso en esta ocasión es que a diferencia de lo que es una enmienda, que es un cambio formal en el texto de un tratado destinado a obligar o a establecer derechos entre las partes de esa enmienda, es que existen en la práctica internacional acuerdos suplementarios. Los acuerdos suplementarios, por ejemplo, no enmiendan o no modifican formalmente el texto de un tratado, sino que Añaden. intervienen, cambian disposiciones de un tratado, pero sin alterar su texto. Lo suplementan, lo complementan, pero no cambian el texto. Por ejemplo, celebramos un tratado que va a terminar o que va a estar en vigor desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2020 celebramos un tratado suplementario para extender la Ya lo sé. vigencia de ese tratado. No estamos cambiando formalmente el texto del tratado, estamos aplazando, estamos variando la cláusula o el artículo sobre vigencia del tratado. Eso es lo que se denomina tratados suplementarios. Y también debemos distinguir la enmienda de la modificación. A ver, un tratado bilateral puede ser enmendado. Un tratado multilateral puede ser enmendado. Pero un tratado bilateral no puede ser modificado. Y ahora te explico por qué. La Convención de Viena reserva la modificación como figura para los tratados multilaterales. En un tratado multilateral, cuando 6 de las 10 partes que tiene el tratado quieren modificar sus relaciones entre ellos, pero no entre todos, se utiliza la modificación. Y así lo señala la Convención de Viena en el artículo 41. Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre algunas de las partes únicamente. Y señala, 2 o más partes de un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas. La enmienda es un cambio formal del texto de un tratado destinado a producir potencialmente efectos jurídicos entre todos. En cambio, la modificación, no, la modificación es entre algunas de las partes y para multilaterales. No podría operar en bilaterales porque no es que se pueda hacer una enmienda en la cual una parte participe y la otra no. Acuérdate del principio ex consensu advenit vinculum, ¿no? Claro, Es cierto, se pueden enmendar los tratados y quería hacer esa precisión que hemos encontrado en la Dirección General de Tratados en la práctica internacional. Nos hemos dado cuenta que existen los acuerdos complementarios o los tratados suplementarios. Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca de cuál es o qué es el perfeccionamiento de los tratados, porque lo habíamos mencionado anteriormente. En ese sentido, correspondería a qué proceso o en qué parte se da justamente de los tratados. Claro, el perfeccionamiento interno es un proceso fundamental en el Perú, es un proceso por el cual el presidente puede o el canciller puede manifestar el consentimiento en obligarse en el plano internacional por un tratado. Según la ley, bueno, a ver, perfeccionamiento interno como tal solo existe en el ordenamiento jurídico interno del Perú. ¿Y por qué te digo eso? Porque en el derecho internacional no hay algo que se conozca como perfeccionamiento interno. Existe lo que es el perfeccionamiento de la voluntad, pero el perfeccionamiento interno como tal, en la doctrina, por ejemplo, de habla anglosajona o inglesa o en general francesa, no se habla del perfeccionamiento interno. El perfeccionamiento interno parece un rezago de un término del derecho de los contratos, que el contrato es perfeccionado cuando, que el contrato es perfeccionado en ese momento.
pero no es una terminología propia del derecho internacional. Sin embargo, es un proceso, es un conjunto de actos dispuestos por la legislación interna, ¿no? Para la aprobación o ratificación de los tratados suscritos por el Estado peruano. Entonces es este conjunto de actos dispuestos por la legislación interna. Como hablábamos hace un momento, la profesora Paz Andrés Sáenz es una profesora española muy importante que tiene publicaciones muy importantes, tiene un libro excelente sobre derecho internacional. Señala, por ejemplo, lo siguiente: paralelamente, cada estado en su sistema jurídico estatal contiene normas sobre esta materia, cuya actividad, perdón, cuya finalidad es la de regular las actividades de los órganos de cada estado en orden a la expresión de la voluntad estatal. Es lo que constituye en el plano interno, la actividad convencional. ¿A qué se refiere la profesora Paz? A que el perfeccionamiento interno es un conjunto de actos de derecho interno que permiten la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por un tratado en el plano internacional. Entonces, cuando el artículo 56 de la Constitución Política actual, déjame aquí, a ver, tenía la Constitución para acordarnos un poco, señala, por ejemplo, el presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados. Está hablando de la ratificación interna, Claro. no de la ratificación como manifestación del consentimiento en obligarse del que habla la Convención de Viena. El presidente lo que hace es ratificar un tratado a través de un decreto supremo de ratificación. Y no todos los tratados están sometidos a ratificación. Hay tratados que están sometidos a aceptación, a aprobación, a firma. ¿No? Imagínate un tratado que esté sometido a aprobación. Nosotros no podemos ratificarlo en el plano internacional porque tenemos que diseñar y tenemos que crear una diploma, que es el instrumento de ratificación que preparamos en la Dirección General de Tratados, que sea un instrumento de aceptación. Pero el presidente ratificó el tratado internamente. Y de acuerdo o no, o si estaba o no inmerso en un supuesto del artículo 56, habrá sido aprobado por el Congreso de la República previamente a la ratificación del presidente. Entonces, el perfeccionamiento interno es un proceso muy importante, fundamental. Yo creo que sin el perfeccionamiento interno no podría celebrarse tratados, porque si bien es cierto, no forma parte de la celebración de un tratado, es fundamental porque nos quedaríamos ¿en dónde? En la autenticación del texto del tratado. No podría el Perú manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado y simplemente no podría entrar en vigor esos tratados para el Perú. Es por eso es que es muy importante, pero se tiene que diferenciar y se tiene que hacer la división que en el derecho internacional no existe un parangón o no existe un término similar. Existe el término perfeccionamiento del consentimiento y es básicamente la manifestación del consentimiento en obligarse como fase internacional. Claro. En este caso, entonces, el perfeccionamiento es algo necesario en el ordenamiento interno para justamente expresar esta voluntad, ¿no? Claro. Exacto, Gabriela, lo has dicho correctamente. Entonces, imprescindible, diría yo. Imprescindible, claro. En ese sentido, usted mencionó la Dirección General de Tratados. ¿Podría explicarnos un poco más acerca de sus funciones o de qué se encarga la Dirección General de Tratados de la Cancillería? Sí, la Dirección General de Tratados es un órgano de línea de la Cancillería que funcionalmente depende del despacho viceministerial. Tiene diversas funciones, sus funciones están expresamente señaladas en el artículo 128 y 129 del Reglamento de Organización y Funciones. Tiene diversas funciones, por ejemplo, se encarga de otorgar los plenos poderes para la celebración de un tratado, se encarga
hacer todos los actos necesarios para el perfeccionamiento interno de un tratado y el seguimiento cuando los tratados requieren ser aprobados por el Congreso de la República, emite opiniones jurídicas sobre la naturaleza jurídica de los instrumentos que celebran determinados sectores. La Cancillería o el Perú determina cuándo un instrumento es un tratado o cuándo un instrumento es un acuerdo interinstitucional o cuándo es un MOU, del que vamos a hablar enseguida. Tiene muchas funciones, es uno de los órganos de línea más importantes de la Cancillería y es uno de los que ejerce una de las pocas funciones rectoras, ¿no? Que es la suscripción, la negociación, la suscripción y la celebración de tratados por el Estado peruano. Perfecto. Entonces, mencionando también los otros instrumentos internacionales, podríamos hablar acerca de ellos un poco más, ¿no? Especificar qué otros instrumentos internacionales, además de los tratados, hay y justamente en qué se diferencian con los tratados. Sí, mira, voy a hacer una cita de Alan Magner, que es un profesor de Derecho Internacional y de Derecho de los Tratados, que escribió esto hace más de 90 años. Decía que los tratados eran la única herramienta que la comunidad internacional tenía y que estaba sobrecargada para hacer sus transacciones internacionales. Sin embargo, tú sabes, Gabriela, que la sociedad internacional evoluciona, cambia. No estamos ante una sociedad, no, una comunidad internacional, por ejemplo, de los años 20 o del siglo XIX, donde el tratado era la única herramienta existente. Ahora, y los diplomáticos conocen muy bien este tipo de instrumentos. Existen otros instrumentos como, por ejemplo, los acuerdos no vinculantes. Los acuerdos no vinculantes, algunos de ellos se les denomina memorándums de entendimiento o memorando de entendimiento. No todos se llaman así, hay otros que tienen los nombres similares a un tratado y que se confunden muchas veces con un tratado, pero estos instrumentos no se rigen por el derecho internacional. Es decir, no contienen derechos y obligaciones jurídicamente vinculantes para las partes para los participantes que lo celebran. Por ejemplo, para la elaboración de un MOU, ya no necesitamos, por ejemplo, que las partes se denominen partes, sino simplemente se llaman participantes. No se utiliza el mismo lenguaje que para celebrar un tratado. Se utiliza, por ejemplo, en vez de obligaciones, compromisos. En vez de derechos, facultades, por ejemplo. En vez de entrada en vigor, surtirá efectos jurídicos. Cuando un instrumento tiene este tipo de lenguaje, nos encontramos probablemente, o es posible que nos encontremos ante un acuerdo no vinculante. Muchas veces los estados, por la vorágine de las obligaciones que tienen los estados o el derecho internacional, se sienten más seguros de celebrar un acuerdo no vinculante. Claro. Se celebran MOUs todos los días, se celebran MOUs. Se celebran acuerdos no vinculantes todos los días. ¿Y eso significa que no se cumplen? No, se cumplen y se cumplen muy bien, pero no generan obligaciones y derechos. Estamos ante un marco de donde rige probablemente el principio de buena fe y se cumplen todos los días y digamos, no es que sean más dinámicos que los tratados ni que sean mejores que los tratados, es que es simplemente que cada ocasión amerita, por ejemplo, un instrumento diferente. Si, por ejemplo, se trata de la interdicción de aeronaves de otros estados en territorio nacional o en el espacio aéreo peruano, tú no puedes celebrar un MOU, tienes que celebrar un tratado. Tú no puedes otorgar derechos aeronáuticos, por ejemplo, ni siquiera en función del Convenio de Chicago de 1944. No puedes otorgar derechos aeronáuticos a través de un MOU.
O En sea, ese por sentido, ejemplo, estaríamos reservando los tratados para estos casos específicos, ¿cierto? Es una forma justamente de mantener esa herramienta en, digamos, cierto plano. claro, es que los tratados son muy importantes, pero depende de lo que tú quieras. Depende de lo que quieran los participantes. Si los participantes no quieren obligarse, perfecto, se puede celebrar un MOU, pero si los participantes no quieren obligarse y la Constitución señala que para otorgar derechos aeronáuticos se tiene que celebrar tratado porque es un tema de soberanía, Claro. entonces no puede celebrar un MOU. No es que muchas veces yo he leído que los MOU son como que la panacea del derecho internacional, como son, o que el soft law es la panacea del derecho internacional. No necesariamente. Como dice Anthony Ost, el tratado servirá cuando tenga que servir y el MOU servirá para cuando tenga que servir. Cada uno actúa en planos distintos, son Claro. complementarios. Y al igual que los instrumentos no vinculantes, tenemos, por ejemplo, los arreglos de reciprocidad. Los arreglos de reciprocidad no son acuerdos internacionales, porque los MOU, por ejemplo, Gabriela, sí lo son, pero no se rigen por el derecho internacional. Como te decía, todo tratado es un acuerdo internacional, pero no todo acuerdo internacional es un Internacional es un tratado. tratado. Un MOU es un acuerdo internacional que no se rige por el derecho internacional. Un contrato internacional es un acuerdo internacional que se rige por el derecho de un Estado o de cualquier otro Estado. Mm, Pero tenemos los arreglos de reciprocidad que los estados que hacen se intercambian notas y dicen, yo voy a hacer esto, esto y esto porque mi derecho interno me lo permite. Y te doy estas exenciones, por ejemplo, tributarias, porque mi derecho interno me permite. Entonces, yo te otorgo esas exenciones y no le pide nada más a la otra parte. No le pide ni siquiera el acuerdo, Gabriela. wow. Y el otro estado dice, ah, ok, muy bien, yo también puedo hacer en función de mi derecho interno esto y otorgo esto. No llegan a un Claro. acuerdo porque Ujú. no hay manifestaciones concordantes, sino que hay manifestaciones en función del derecho interno de cada estado. Ahí no hay acuerdo definitivamente. Claro. Y así hay un montón de instrumentos que los estados o los sujetos de derecho internacional tienen a la mano. Por ejemplo, están los famosos acuerdos gobierno a gobierno, que últimamente han estado en la prensa. El presidente Vizcarra ha formado un acuerdo gobierno a gobierno con el Reino Unido para la reconstrucción del norte. Sí. Ujú. Entonces, también tenemos ahí un instrumento, no es un tratado, lógicamente, es un acuerdo entre entidades de la administración pública del Perú y del Reino Unido, sino que el nombre gobierno a gobierno a veces es muy confuso. Pero Claro. tenemos eso y tenemos los famosos acuerdos interinstitucionales. De acuerdo al artículo 6 del Decreto Supremo 031, que dame un segundo, tenemos ahí una definición de acuerdo interinstitucional y es básicamente la celebración de acuerdos entre entidades de la administración pública, ¿no? O acuerdos que las entidades de la administración pública pueden celebrar con sus pares extranjeros o con organizaciones internacionales. No se rigen por, mira, la definición del Decreto Supremo 031-2007 RE, que te invito a revisar y muy analíticamente, señala que estos acuerdos pueden ser regidos por el derecho interno o el derecho internacional. Entonces, ahí como que es un poco ambiguo, no puede Claro. regirse por el derecho interno, por el derecho internacional. Además, no pueden versar sobre las materias del artículo 56 de la Constitución, o sea, no pueden versar sobre derechos humanos, no pueden versar sobre obligaciones financieras, sobre defensa, soberanía, no puede versar sobre defensa nacional, por ejemplo, y se tiene que hacer en el marco de las competencias de cada entidad. Ahí tenemos otra herramienta y acuerdos interinstitucionales se celebran también todos los días. Entonces tenemos estas categorías que se celebran de acuerdo al interés que tengan. Claro.
¿no? Me parece que también tú hacías referencia a la jerarquía de los tratados sobre derechos humanos, por ejemplo. Claro, justamente acerca de eso quería hablar o quería que usted nos explique acerca de la jerarquía que tienen los tratados en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Dónde se encuentran para nosotros? Te hago la repregunta. ¿Tú dónde crees que en la pirámide de Kelsen se ubican los tratados en el Perú? Yo creo que en la parte, en lo más alta, ¿no? Porque justamente si ellos se rigen bajo el derecho internacional y nosotros como Estado estamos sometidos bajo también el derecho internacional, entonces creo que los tratados estarían sobre ellos. Supraconstitucionales, ¿no Claro, es verdad? Bueno, eso es lo que por la lógica tendría que ser, porque tenemos el derecho, el principio, perdón, de la primacía del derecho internacional frente al derecho derecho interno. interno. Sin embargo, hay un matiz. El derecho internacional no regula eso. El derecho internacional le deja al derecho interno de cada estado ubicar los tratados en la jerarquía que ellos mejor crean conveniente. Sin Mm, embargo, ante el incumplimiento de un tratado, el tratado va a primar sobre cualquier norma del derecho interno y eso está regulado en el artículo 27 y 46 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Y el artículo 46 solo denota algo, que para señalar o para interponer disposiciones de derecho interno ante el incumplimiento como excusa ante el incumplimiento de un tratado, tienen que ser normas referidas, normas, si tiene que ser, la violación tiene que ser manifiesta y se resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y buena fe. Entonces, es muy difícil oponer el derecho interno al derecho internacional. internacional. Sin embargo, en el Perú, yo diría personal, esto es una opinión personal, diría Ujú. lamentablemente, con la constitución del 93 se cambió el rango de los tratados en el derecho interno. Bajo la constitución del 79, yo creo que la constitución del 79 al menos es más clara que la constitución del 93 en este aspecto, señalaba en su artículo 101 que los tratados celebrados por el Perú con otros estados, bueno, ahí había que ajustar un poco porque el Estado puede celebrar tratados con la Iglesia Católica, por ejemplo, Claro, no son, que son sujetos de derecho internacional internacional. eh, peculiares, ¿no? O sui generis, señalaba la Constitución que forman parte del derecho nacional, muy bien, pero señalaba además que en conflicto entre el tratado y la ley prevalecía el tratado. Tratado. Entonces, Gabriela, teníamos que los tratados en la Constitución del 79 tenían rango supralegal, Claro. ¿no? Y luego señalaba lo siguiente, el artículo 105. Los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos tienen jerarquía constitucional. No pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución. Y luego señalaba algo más en el artículo 106. Los tratados de integración, es decir, por ejemplo, los tratados relativos a la comunidad andina, Claro. o a la creación de organizaciones supranacionales o de integración, le señalaba que los tratados de integración con estados latinoamericanos prevalecen sobre los demás tratados celebrados entre las mismas partes. Entonces había cierta claridad en la Constitución de 1979. Sin embargo, el artículo 202, numeral 4 de la Constitución de 1993, señala que procederá la acción de inconstitucionalidad sobre normas con rango de ley y dentro de esas normas con rango de ley
ponen a los tratados. Lo voy a Mm, leer de inmediato. Señala la acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley, dos puntos, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamento del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales, entre otros. vale. Entonces, hoy en día la Constitución no le otorga expresamente un rango a Claro. los tratados en general, pero el artículo 200, numeral 4, señala que los tratados tienen rango de ley. Ujú, Entonces ya ni siquiera supralegal, claro. y son todos los tratados, Gabriela. Wow. Ahora, ¿qué pasa con los tratados sobre derechos humanos? ¿Tienen rango legal? ¿Tienen rango constitucional? ¿Tienen rango supraconstitucional? Lamentablemente, y esta es mi opinión personal, considero que la Constitución no le otorga rango constitucional, ni supraconstitucional, ni supralegal a los tratados de derechos humanos. Y eso es lamentable. Claro, es ¿Por grave. qué? Porque teníamos en la Constitución del 79 que los tratados tenían rango constitucional. Eso significa que no podían ser modificados, sino por el procedimiento de la reforma de la Constitución. Entonces, luego, mira lo que tenemos en la disposición, en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución política actual. Tenemos, según la disposición final 4, señala interpretación de los derechos fundamentales. Las normas relativas a los derechos, ojo, las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce, es decir, el artículo, básicamente el artículo 2 y el artículo 3, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Mm, Según algunos autores, sobre todo nacionales, esta disposición les daría rango constitucional, al menos, a los en tratados de parte, derechos humanos. Pero parten de un error, porque señalan claro. que, para empezar, hacen referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un instrumento no vinculante, no es un tratado. No obliga a Sin generar. embargo, puede servir de pauta de interpretación, por supuesto, pero no es un tratado. Y también parten, creo yo, desde del error de decir que para interpretar una norma de menor jerarquía hay que, o mejor dicho, para interpretar una norma de menor jerarquía hay que acudir a normas de mayor jerarquía. Claro. Pero eso no es un criterio de interpretación, al menos válido desde la teoría general del derecho. Para interpretar una norma tenemos distintos mecanismos de interpretación y podemos utilizar una norma de menor jerarquía para darle contenido a una norma de mayor jerarquía. ¿Por Claro. qué no? Si nos permite esclarecer el alcance y la finalidad y el objeto de una norma, ¿por qué no utilizar normas de menor jerarquía? Ahora, eh, la Declaración Universal no tiene jerarquía, es un instrumento no vinculante. Ahora, se interpretan de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias. Bueno, tienen rango de ley. Tampoco estamos ante una norma que se interprete con otra norma de mayor jerarquía. No tiene sentido. Entonces, lamentablemente, y esto es, como te digo, lamentable, los tratados de derechos humanos, el Tribunal Constitucional no ha sido claro sobre el tema tampoco en sus sentencias. Puedes revisarlas. No fundamenta en el derecho internacional tampoco sus sentencias. Vale. Habla de rango, habla de rango de ley, habla
fuerza de ley, crea una serie de instituciones que no tienen mayor asidero, pero lamentablemente no tienen rango constitucional, sino legal, igual que todos los tratados. Y para cambiar esa situación, tendríamos que modificar la Constitución, Constitución. lamentablemente. Vaya. Pero en virtud del derecho internacional, en virtud de la primacía del derecho internacional y el deber de implementación que te comentaba hace unos instantes, Sí, es que los tratados de derechos humanos se tienen que cumplir sobre todo porque generaría y ha generado en muchas ocasiones, sí. sobre todo en el sistema interamericano de en el sistema interamericano de derechos humanos, ha Ujú. generado muchas ocasiones la responsabilidad del Estado precisamente por no implementar y Sí, por incumplir sus obligaciones. Y eso sin importar lo que la Constitución señale sobre el tema. claro. Bueno, le quiero agradecer por la entrevista brindada. El tema es bastante rico y por eso justamente el tema como que tiende a extenderse. Desde el Grupo ONU, de verdad muchísimas gracias por su colaboración. Un placer hablar con usted. Mucho gusto a ustedes, cuando gusten, ha sido un placer también para mí dar esta entrevista. Muchas gracias, saludos a todos, que estén muy Muchas bien. gracias.